Y bueno, hasta que tengamos las estufas, en alguna reunión vamos a tener que encender el horno para tener un poquito de calor. Voy a tratar de ser breve en esta mañana, considerando que la jornada aquí es bien fría, pero vamos a buscar una enseñanza, una lección en la palabra de Dios. Si puede buscar ahí en Primera de Corintios, el capítulo 6, la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, vamos a poner la mirada en el versículo 9. Quiero hablar con ustedes en esta mañana sobre el tema rescatados del borde del abismo. De eso vamos a hablar. A nuestras vidas, hermanos, cuando estábamos lejos de Dios, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, constantemente nuestros pies estaban en zona de riesgo, al borde de un abismo, de que nuestra vida se desplomara y se perdiera para siempre. Pero la gracia de Dios un día nos visitó. La gracia de Dios nos alcanzó, nos salvó y nos rescató del borde del abismo. Y esa experiencia la ha tenido tanta gente en diferentes lugares y en distintas etapas de la historia humana. Uno de esos casos es el de la iglesia de Corinto. Veamos un poquito acerca de esta gente aquí. Primera de Corintios 6, verso 9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo primero que tengo para decirles, esta era una congregación muy difícil de pastorear. Todas las iglesias locales tienen sus dificultades, pero esta congregación estaba compuesta por gente que venía de una vida muy complicada, de una vida de mucho pecado. Esta iglesia estaba situada en la ciudad de Corinto. Corinto era un gran puerto ideal donde se hacían grandes negocios y hasta nuestros días. Es una ciudad de Grecia. Allí en esa ciudad de Corinto fue donde se inventó, se creó lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. Allí también en Corinto tenían un templo en la colina que le llamaban Acrópolis. Y allí en ese templo vivían unas 1000 mujeres que eran sacerdotisas, las cuales en la tarde bajaban a la ciudad para ejercer la prostitución. El nombre que tenían era de hetairas. La ciudad de Corinto, por la actividad comercial, por el puerto, venían embarcaciones de diferentes naciones, así que todo aquello era una vida de marineros y de alcohol y eso era Corinto. Había un dicho en ese tiempo: aquellos que andaban en las búsquedas de sus placeres mundanos decían así: nadie puede privarse de una noche en Corinto. Así que lo peor del pecado asomaba su rostro en esa ciudad. Corinto es un nombre que está ligado al desorden. De hecho, aquí en la Biblia hay primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Se necesitaron 2 cartas extensas para tratar de poner un poco de orden en esa congregación. Esta es la congregación que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero también tenían todos los problemas.
Al igual que anoche cuando estudiamos sobre Colosas, allí entraron acá los falsos maestros. La palabra del apóstol Pablo buscaba ser desacreditada. Lo maltrataron en su ausencia. Se dijeron las peores cosas que usted pueda imaginar sobre la vida espiritual de Pablo, sobre su doctrina, sobre su vida moral, sobre su vida económica. De todo dijeron en contra de él. Sin embargo, no hay duda. Los pastores a veces no tienen preferencia, pero uno puede notar que Pablo tenía un amor muy especial por esta congregación que tanto lo maltrató. Esto era Corinto, una iglesia donde Pablo era uno de sus predicadores. Pedro, el apóstol, fue otro de sus predicadores, y el hombre con voz de trueno, Apolos, era otro de los predicadores en esta congregación. En otras palabras, tuvieron los mejores predicadores. Sin embargo, costó mucho encaminar esta obra. Muchos venían de un pasado muy pecaminoso, de un historial muy pecaminoso, y allí estaban. Y dice Pablo, ahora aquí había gente que eran idólatras, fornicarios, adúlteros, afeminados, gente que se echaban varones con varones. Había ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, gente que estaba acostumbrada a vivir al borde del abismo. Y allí fue Dios un día y visitó a esta gente y comenzó a rescatar a esa gente, así como un día nos rescató a nosotros. Dice aquí que Pablo dice, muchos de estos erais vosotros. Toda esta clase de gente eran los miembros de la iglesia. Sin duda alguna, no era un club de santos, era una comunión de pecadores, unidos por la salvación en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí una iglesia compuesta por gente, hermanos, de un frondoso prontuario pecaminoso, pero la gracia de Dios estaba trabajando allí. La gracia de Dios estaba obrando y estaba salvando y transformando vidas. Y muchas de esas vidas se las podían ver cambiadas. Verdaderamente eran gente nacida de nuevo, cosa que nosotros tenemos que demostrar. Ese es el examen que necesitamos aprobar, demostrar que hemos nacido de nuevo, que verdaderamente Cristo vive en nosotros, que no hemos abrazado una religión, sino que hemos abrazado por la fe a nuestro Salvador Jesucristo. Él nos rescató del borde del abismo y nos dio, hermano, una vida nueva, y ahora aquellos pecados notorios de nuestra vida pasan a ser parte del pasado. Y no tenemos que tener ninguna clase de relación con aquellas obras oscuras de las tinieblas que hacíamos cuando vivíamos de espaldas a Dios sin conocer a Cristo. En esta iglesia de Corinto había testimonios oscuros, había testimonios dolorosos, testimonios escandalosos en toda esta clase de gente que habitaba en los cultos de Corinto. Sin duda alguna, hombres y mujeres que habían caído muy bajo, que estaban íntimamente relacionados con el pecado, que se habían revolcado en el barro más inmundo. Y ahora Cristo los salvó y ahí estaban en la iglesia. Y entonces Pablo escribe este capítulo para hablarles a esta gente que habían vivido atrapados en el pecado, que vivían atrapados en la tiniebla. Él les escribe, esto habéis sido algunos de ustedes, pero ahora sucedieron 3 cosas en sus vidas. Y de esas 3 cosas nos vamos a ocupar, a hablar en esta mañana, porque de estas 3 componentes se relaciona cómo fuimos rescatados del borde del abismo. Así como ellos, nosotros también. Esta gente eran gente de corazones podridos, Esa no es una exageración. Los corazones estaban podridos, altamente contaminados por el pecado. Las mentes de ellos eran un verdadero basural. Todos sus pensamientos eran pensamientos hacia el mal, inclinados hacia el pecado. Hermanos, el estilo de vida que llevaban los corintios solamente buscaba la muerte. Solamente buscaban un mal fin, el estilo de vida que ellos llevaban. Y ahora se nos tiene que encender la lamparita a nosotros para ver qué clase de estilo de vida estamos llevando. Porque muchos de estos corintios
dejaron todos esos pecados vergonzosos que hasta a uno le cuesta leerlos aquí en el púlpito, porque aquí hay una terminología que describe una galería de horror de pecados. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos y estafadores. Y mire si lo convocan a usted para pastorear una iglesia con esta clase de gente. Pero 3 cosas pasaron, y aquí vamos a enfatizar. Observe ahora versículo 11. Dice Pablo, y esto erais algunos, erais algunos. Eso quiere decir en el pasado, parte del pasado. Dice Pablo, verso 11, estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Estas 3 cosas son importantes para la vida nueva en Cristo. Ser lavados en la sangre preciosa de Cristo. Ser santificados significa ser apartados para Dios. Y ser justificados, ser vistos como rectos por medio de Cristo, por la lupa del Señor. Así que nos vamos a ocupar aquí unos minutos de este asunto. En primer lugar dice, os habéis sido lavados. ¿Van a recordar las 3 cosas, hermanos? Lavados, santificados y justificados. Otra vez, así ya no vamos a regresar aquí al texto. Lavados, santificados y justificados. Nos ocuparemos de esas 3 cosas. Vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5. Ahí está el solitario héroe de Patmos, Juan, el apóstol. Allí en ese lugar donde él declara que estaba por causa de la obra y el testimonio de Cristo. Hemos comentado alguna vez aquí que la historia enseña que Juan fue puesto en una olla de aceite hirviendo, su cuerpo fue desfigurado completamente y luego de eso fue abandonado allí para dejarlo morir en la isla de Patmos. Esto es un lugar turístico ahora en Grecia y ahí se ve la tumba de Juan y la gente va para ver eso en estos días. Y era allí, hermanos, Dios a ese hombre que lo daban por muerto, por perdido, Dios lo utilizó para dar esta revelación que es el libro de Apocalipsis. Pero aquí está algo muy impactante. Observe el versículo 5, capítulo 1, verso 5. Dice él, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que experimentaron los corintios y esto es lo que necesitamos experimentar nosotros si queremos ser llamados hijos de Dios. Amén. Ser lavados por su sangre. Dice la palabra aquí que Él nos amó y nos lavó. ¿Cuál es la evidencia histórica que tenemos de eso? Que nos amó, lo demostró en la cruz del Calvario. Fue a ese lugar por amor a nosotros. Nos amó, se entregó enteramente por nosotros, ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Esa es la demostración más grande, más sublime que el ser humano pueda conocer. El amor de Cristo, muriendo Él en lugar del pecador, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, decía Pedro. Así que no hay duda alguna que Él nos amó. Y la Biblia reitera en los evangelios que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Los amó a los suyos y fue hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Amor sin dudas, Él mostrado por Cristo allí en la cruz del Calvario. Y ahora dice que nos lavó. En ese mismo lugar sucedió que Él derramó esa sangre preciosa, que es la que nos lava, la que nos despoja, nos quita todo el pecado que afecta nuestra vida. Esto es lo que experimentaron los corintios, fueron lavados. Y hermano, nosotros mismos después de una jornada de trabajo, un día que salimos por ahí y nos hemos embarrado y regresamos sucios a la casa y nos bañamos y nos sentimos como nuevos, es la sensación. ¡Qué alivio! Y es eso lo que produce la sangre de Cristo que nos lava, hermano, nos lava, nos limpia enteramente de todo pecado, nos despoja del pecado que nos lastima. Imagínense toda esa lista que nombré en Corinto. Y quizás en esta misma mañana aquí nosotros
éramos parte, practicantes de algunos de esos pecados que se mencionaban ahí. Qué cosa horrible, ¿no? Pero Cristo nos lavó. Cristo nos hizo nacer de nuevo. Él mostró su gracia, mostró su amor, mostró su misericordia y nos trajo y nos hizo nuevas criaturas y nos hizo miembros de la familia de Dios. Nos lavó, nos lavó, nos lavó. Él pagó el precio fue sangre preciosa. Y ahora nos mudamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Cómo me agrada encontrar en la Escritura este pasaje. Dice la carta de Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 1. Dice la palabra allí, versículo 18. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que vivieron los corintios y es lo que tenemos que haber vivido nosotros. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la de los corintios? Todos esos pecados horrendos que mencionamos. Y alguno puede pasarse los dedos por la frente y decir: me salvé, no practiqué ninguno de esos. Pero quizás fue un mentiroso, quizás fueron otros sus pecados. Y usted también necesita ser rescatado de su vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? La palabra vana tiene que ver con algo vacío, algo hueco, algo que no tiene contenido. Y muchas veces la gente vive ese estilo de vida, una vida hueca, vacía, no tiene metas, andan por la vida sin ton ni son, no tienen metas, no tienen horizontes, viven el cada día. Ellos son de la doctrina del comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa es una vana manera de vivir, Y la gente dice: la vida es una sola, hay que vivirla, hay que emborracharse, hay que comer como la última vez, hay que pecar como si nunca... Ah, sí. Y entonces viene Cristo y nos rescata de esa vana manera de vivir. Sin duda alguna del camino de perdición, nos saca del borde del abismo, viene justo a tiempo para rescatarnos. Dice la palabra de Dios: fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y ahora otra vez se instala la palabra o la idea de ser lavados. Dice él aquí: fueron comprados. Dice: no con oro, no con plata, porque eso son cosas corruptibles, son cosas que tienen un valor temporario, un valor pasajero, un valor relativo. Ustedes fueron comprados y lavados por algo que es grandioso, es la sangre preciosa de Cristo, una sangre sin mancha y sin contaminación. La sangre del Cordero, el Cordero que murió en la cruz por nosotros, es el mismo Cordero de quien, estando en el río Jordán, Juan el Bautista le vio y le dijo a la multitud: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Él lava nuestros pecados más inmundos. Algunos de ustedes sí vivieron en el campo. Algunos de ustedes vieron a sus madres en el río, luchando con la ropa y enjuagando y golpeándola en la piedra para sacar toda esa mugre, la inmundicia. Algunos de ustedes, quizás como yo, vieron a sus madres con sus manos arrugaditas, ajadas en un latón de aluminio, de plástico, fregando con sus manos. O alguna vez quizás en una tabla, fregando, sacando la mugre. Y en ese hogar, cuando se componía de varios hermanos, había que lavar las inmundicias de todos, de todos. De cuando éramos chicos, que nos gustaba jugar en el barro y siempre estábamos ahí, y donde había muchos hermanos, ese olor a pata que había, ¿no? Y no se escandalice por eso, porque es la verdad. Y entraban las madres ahí, hermano, y tenían que lavar todas esas inmundicias. Y ahora uno lo ve y dice: ay, mi mamita querida, qué grande que era. No tenía lavarropa, algo que conectaba y se olvidaba, y volvía a la media hora o 40 minutos y cambiaba allí una perilla, y eso le hacía un secado, ahí. No, nuestras madres tenían que ir y buscar un broche y colgar en el alambrado y levantar a veces el alambre con un palo, y allí lavaban
nuestras inmundicias, pero la obra de Cristo aún es más grandioso que ese hecho. La obra de Cristo nos lavó de nuestros pecados, de inmundicias verdaderas, de mugre verdadera que afectaban nuestra vida, y nos rescató del borde del abismo nos sacó. Y dice acá el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque ese estilo de vida tenía un fin de perdición, un fin de separación, un fin de tormento, era lo que tenía, por eso era una vana manera de vivir. Pero Él vino y nos rescató, vino, fue a la cruz, vino y derramó su sangre, vino y lavó nuestros pecados. Y eso es lo que vivieron los corintios, y eso es lo que tenemos que vivir nosotros para poder ser salvos, para pasar al segundo paso que dice el Señor, fuisteis lavados y santificados. Y esa palabra santificado significa apartado para Dios, separado para Dios. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esa palabra potestad significa poder, significa derecho. Así que ahora nosotros hemos creído en su nombre. Él fue y murió, Él fue e hizo la obra, y nosotros contemplamos esa obra en la cruz y hemos creído en su nombre, y ahora Él nos recompensó con algo valioso, enorme, que es la salvación. Dice, por haber creído en su nombre nos dio potestad, poder, derecho de ser llamados hijos de Dios, nos hizo miembros de la familia de Dios, nos lavó y creímos en Él y nos hizo miembros de la familia de Dios. Y ahora nos espera una herencia eterna. Una herencia eterna, el vivir para siempre. Yo estoy encargado en estos últimos días de hablar con muchas personas que no tienen una seguridad de su salvación. Gente que milita muchos años en una religión, gente que está participando en la vida de congregaciones, pero no han tenido un predicador que les mostrara la Biblia, que les mostrara su condición horrenda de pecador y el destino que le espera al pecador que no tiene a Cristo. Los predicadores hoy no muestran la gracia salvadora, no explican la obra de Cristo en la cruz, pero los corintios y nosotros en esta mañana tenemos ese alivio en el alma. Él nos lavó. Él nos lavó con su sangre y nos santificó, nos separó para Él, nos hizo miembros de la familia de Dios, y aún nos va a hacer lucir con privilegios, porque dice Apocalipsis del 5, capítulo 5, verso 8, a Dios que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los antiguos vecinos de mi barrio dirían, ¿quién te ve? ¿Quién te ve? Reyes y sacerdotes. No hubo un solo mérito en mí ni en ustedes. Fue por su gracia. Por su gracia nos salvó. Por su obra en la cruz nos salvó. Y ahora nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y dice también la Biblia que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Privilegios de los hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo lo hizo? Déjemelo explicar aquí en Hebreos capítulo 10. Antes de Pedro está Santiago, y antes de Santiago está Hebreos. Así que está cerquita. Y dé una mirada ahí al capítulo 10 y al versículo 14. Estamos hablando que fuimos santificados. Esto, hermano, habla de una santificación posicional. Aquellos que estudian la doctrina bíblica van a escuchar a algún predicador o profesor hablar de una santificación judicial. Pues ese el término se usa también. Santificación posicional, santificación judicial. Ese se refiere al hecho de que Dios nos declara santo. No es que yo digo soy santo. Rodrigo sí puede decir que es santo. Pero nosotros no, hermano. Nosotros no es que yo soy santo. No, Dios nos declara santo. Dios nos declara santo. Observe cómo dice acá la palabra, Hebreos 10, verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora quiero que ponga la atención en la palabra ofrenda. Si estuviera en una iglesia pentecostal, alguien diría, ya va a pedir plata el predicador. No, no habla de ofrenda de plata aquí. Amén, no habla de ofrenda de plata, habla de la ofrenda de su cuerpo. Con una sola ofrenda, Él ofrendó, Él puso su cuerpo en la cruz. ¿Cuántas veces? Una sola vez.
¿Cuál fue su logro según el texto? Fuimos santificados para siempre. Otra vez, porque esto tiene un enorme valor. Dice, porque con una sola ofrenda, su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto derrumba a aquellos que dicen, la salvación la pierdo si hago tal o cual cosa, si digo tal o cual cosa voy a perder mi salvación, si dejo de ir a los cultos voy a perder la salvación. Algunos dicen, yo dejé de ofrendar, de diezmar, voy a perder mi salvación. Si usted pierde la salvación, usted nunca conoció a Cristo, porque Él ofreció su cuerpo una sola vez y nos santificó para siempre, no hasta su próximo pecado. Otra vez, cuando Cristo murió por nosotros, nos salvó, nos santificó para siempre, no hasta nuestro próximo pecado. Anoche estaba hablando con uno de los hermanos aquí joven y les dije, cuando la gente cae en pecado, el Hijo de Dios no pierde la salvación, pero pierde la bendición de Dios. Porque Dios no bendice el pecado. Por eso ahí, bueno, hemos salido de Pedro, pero en el capítulo 1, verso 16, ahí sí dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Él trae una cita del Antiguo Testamento que decía eso, ¿no? Y ahora lo reitera Pedro, dice, sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. No porque mis hermanos son santos, sino porque Él es santo. Yo también debo ser apartado para Él. Santificación. Nos separó para Él una sola ofrenda, una sola vez. Porque si usted pierde su salvación, Él no va a volver a morir. ¿Entiende eso? Si usted pierde su salvación por causa de un pecado, Cristo no va a volver a morir. Él murió una sola vez y para siempre. Y nos santificó una vez y para siempre. Mire el versículo 10 como dice. Hebreos 10, verso 10. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Y alguno dice, ¿por qué no habló directamente de ese texto al comienzo que me asustó cuando habló de ofrenda? Es la ofrenda del cuerpo. Tranquilo, no se ponga nervioso su bolsillo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y dice otra vez verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y ¿qué más? Y para siempre. Ya murió por nuestro pecado. Esa obra fue suficiente. El poder de esa sangre que nos lavó fue para siempre. Eso incluía nuestros pecados del pasado, los presentes y aún los del futuro. Una vez y para siempre. Fue la obra perfecta, fue la obra completa, fue la obra hecha a favor de nosotros. Fue la obra que nos sacó del borde del abismo. Lo que nos sacó del borde del abismo. Qué maravilla, hermano, la obra de Dios. Ahora a su izquierda de nuevo, unas hojas más, buscamos la primera carta a los tesalonicenses. Ahí se va a encontrar con Timoteo. Antes de Timoteo está la carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿O no lo encontró al texto todavía? ¿Vuestra qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Y que os apartéis de fornicación. Pues en esa palabra fornicación están incluidos todos los pecados. Porque eso habla de una relación al margen de la ley de Dios. Y en esa palabra están incluidos todos los pecados, todo pecado, toda actividad que está al margen de la palabra de Dios. Elimine eso, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Otra vez, volviendo a la idea, santificado significa apartado para Él, separado para Él. Pues vivamos para Cristo y no para nuestros pecados. Vivamos para Cristo y no para nuestros deleites de la carne. Vivamos para Cristo y consigamos cosas eternas, no cosas temporales y terrenales y materiales. Esas cosas no son importantes. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, lo que Dios espera cada día en ver en nosotros que vivimos una vida apartada para Él. El mundo tiene sus deleites y sus placeres para ofrecernos. El mundo sabe disfrazar las tentaciones y a cada uno de nosotros y cada día de diferentes maneras nos va proponiendo tentaciones que buscan hacernos perder nuestra santidad.
Pero la voluntad de Dios no cambia, es inalterable. Amén. La voluntad de Dios es que seamos santos. Amén. Por las dudas, dice ahora, 1 Tesalonicenses 4, verso 7, observe ahí. Versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En el 3 solamente mencionó la palabra fornicación. Yo le dije, ahí está contenido todos los pecados al margen de la ley de Dios. Y ahora dice, no nos llamó Dios a inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es lo que Cristo lavó con su sangre. La inmundicia fue lo que Él nos lavó. Y si Él me lavó, ¿por qué me voy a volver a ensuciar? Si Él me lavó, ¿por qué voy a volver a mancharme de esas cosas? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y esa es la voz de Dios en esta mañana, llamándonos a que nos separemos para Él, que vivamos para Él. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a los romanos? Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si somos del Señor, vivamos para Él. Él nos llamó a santificación. Le duele el corazón a Dios cuando nos ve en lugares pecaminosos. Le duele a Dios cuando ve que nos vamos deslizando de nuestra fe y de nuestra fidelidad. Y de pronto se siente el ruido, el estruendo, y allá estamos desparramados en el piso, impulsados por nuestro pecado. Dios no quiere vernos mordiendo el polvo de la derrota. Dios nos quiere ver como cristianos victoriosos. Como cantamos hacia recién. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Pues si ya me salvó, entonces tengo que vivir en victoria. Tengo que vivir, no tiene que ser solo la letra de una canción, tiene que ser la realidad de mi vida, de vivir en victoria. Y eso habla de que cada día nosotros, hermanos, vamos a tener una batalla contra el pecado. Y algunos de nosotros tienen batallas duras, terribles. A veces tenemos obstáculos que son grandes, que parecen insuperables. Pero aquí recordamos que Cristo nos lavó. Recordamos aquella inmundicia de la cual Él ya nos liberó por medio de su sangre. Él no puso allí, hermano, oro y plata. No le hizo allí un cheque al diablo ni al pecado. Él fue y puso su cuerpo en ofrenda. Nos lavó con su sangre. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Cristo nos salvó. Nos lavó, nos santificó y había una palabra más. Nos justificó. Busquemos Romanos el capítulo 5, por favor. Romanos el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, justificados pues. Parece que este era un Canva el que escribió acá. Dice, justificado pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo soy justificado? Por la fe. Y la gente manda regalos y comida y manda plata a las iglesias porque pensando que a través de sus obras se le van a abrir las puertas del cielo. Ese texto derrumba todas esas creencias. Aquel que dice, yo soy buena persona, ayudo a los pobres, le doy pan a los menesterosos, le doy agua al sediento, abro las puertas de mi casa, y eso no le lleva al cielo. Porque la forma en que yo estoy justificado delante de Dios es por la fe. Y por la fe en Cristo. Eso es lo que vivieron los hermanos de Corinto. Sintieron, hermano, que cuando la gracia de Dios les visitó, sus pecados fueron lavados. Ellos fueron santificados. Sintieron cómo Dios les sacó de esos lugares de perdición y les empezó a hacer vivir una vida nueva. Fueron santificados, apartados para Dios. Y luego sintieron el alivio, hermano, de ser justificados por la fe. Y dice el texto, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué significaba eso? Que cuando vivíamos en nuestras actividades pecaminosas, estábamos enemistados con Dios. Estamos enfrentados con Dios. Hermanos, dice, ahora tengo paz con Dios, ya soy justificado. ¿Sabe qué significa la palabra justificado? El término griego hilasmos. Nunca puedo olvidar esa palabra. Habla de ser visto recto delante de Dios. Y yo que anduve chueco, torcido en la vida, ahora Dios me mira a través de Cristo mi Salvador y me ve recto. Es la palabra
justificado. Él me declara, no es que yo me siento recto, Él me declara recto, porque me ve a través de Cristo y me ve salvo, y ve que mis pecados han sido lavados, y ve que he sido justificado, y ahora Dios me declara recto, libre de toda culpa y de todo castigo. Mira ahí, solamente en capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, mire la primera parte, dice el texto: ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Hermanos, ¿es salvo? ¿Usted está salvo? Porque debería decirlo con gozo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estoy en Cristo, me lavó, me santificó, me justificó, y ahora ninguna condenación hay para mí. Estoy excepto de toda culpa. Ahora mire esto, qué curioso. En la mayoría de los tribunales humanos, el que queda libre es el inocente. El que es inocente, el juez dice: no tiene que cumplir una pena en la cárcel, usted está libre, es inocente. El hecho curioso que delante de Dios ahora está hablando de gente culpable, de gente culpable, porque no hay duda que somos pecadores, pero Él nos lavó. Algo pasó en los Corintios y algo pasó en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Cristo nos lavó. Anoche estaba hablando acá con uno de los jóvenes y le pregunté si él podía recordar el momento cuando él creyó en Jesucristo como Salvador. En otras palabras, el día que sentí que Él lavó mi pecado con su sangre. Porque si eso no pasó en mi vida, no soy salvo. Pero si Cristo lavó mi pecado y yo creí en Él por la fe, ahora también no solo fui lavado, fui santificado, y Pablo ahora dice, también soy justificado por medio de mi fe en Cristo. En medio de la fe en que en la obra en la cruz, que Él murió por mí, que Él murió por el pecador. Esa obra fue eficaz. Hemos cantado en esta mañana: eres limpio en la sangre eficaz. Hermano, eso es doctrina de la Biblia. Esa sangre fue eficaz, tiene un efecto lavador, tiene un efecto perdonador, tiene un efecto salvador. La sangre preciosa de Cristo. Qué poco que hablan los predicadores de eso, ¿no? Y es el tema central, la sangre preciosa de Cristo, lo que demuestra su amor y la obra a favor del pecador. Y es la evidencia que esa sangre tiene el poder de producir una salvación eterna para siempre. Oh sí, por eso dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La sangre de Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene paz con Dios, ¿por qué no aprovecha esa paz? Antes no se acercaba a Dios, antes no miraba a Dios, antes vivía lejos de Dios, y ahora que es salvo, ¿por qué no se acerca a Dios y tiene comunión con Él? Si ahora no estamos enemistados. Mire, hermano, antes de llegar al final, les voy a llevar a un pasaje que pareciera como perdido en el Antiguo Testamento, pero que tiene un gran significado en esta mañana. Busque el libro de Deuteronomio un momento. Es un pasaje muy breve, pero que de algún modo explica esto que estoy diciendo ahora, cómo Dios, hermano, nos ve recto, cómo Dios, hermano, nos ve aquí libre de castigo por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Esa justificación, hermano, tiene un alcance del pasado, del presente, y se extiende hasta el futuro. No va a cambiar nuestra condición. Fuimos santificados una vez y para siempre. Fuimos justificados una vez y para siempre. Fuimos lavados una vez y para siempre. Y aquí dice Deuteronomio 25, 1. Dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esto es lo curioso de lo que le hablé. Aquí en esta antigua ley, Dios le dio este reglamento a Moisés y le dijo: cuando fueren ante el tribunal, los jueces van a absolver al justo, al inocente, al que no tiene culpa, le va a decir: usted está libre.
Y dice, y al que es culpable lo van a condenar. Esa es la ley del hombre, pero la ley de Dios, Dios puede perdonar al culpable cuando se arrepiente. Dios perdona al culpable. Y nosotros cargábamos en nuestra vida toda esa culpa, la culpa que era la evidencia del pecado, la presencia del pecado en nosotros. Éramos gente necia. Esa palabra necia habla de gente hueca. La traducción de necio es tonto, y un término más fuerte en nuestra lengua se traduce como idiota. Y así andábamos. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Es lo que dicen los necios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero después dice ese salmo que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, si había algún entendido que le buscara, y todos se descarriaron. Cada uno eligió su forma de pecar. ¿Cuál forma de pecar? La que formaba parte de esa lista que les nombré de los Corintios, que quizás eran parte de nuestros pecados, algunos de esos. Todos se descarriaron, dispararon en una dirección y otra, y abrazaron diferentes clases de pecado. Diferentes clases de pecado. Por eso allí había inmorales, había estafadores, había idólatras, había todo, hermano. Es tremendo, era un festival de pecado. Pero el Señor los lavó, los santificó, los justificó. Y lo mismo hizo con nosotros. Voy a terminar, hermano, en esta mañana, invitándoles a que volvamos allí a 1 Corintios capítulo 6. Y ahí vamos a terminar. Otra vez en 1 Corintios, el capítulo 6. Y vamos a poner ahora nuestra mirada en el versículo 11. 1 Corintios, el capítulo 6. Y el versículo 11. Dice la palabra, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora mire, hermano, ¿qué es lo que nos limpia? No es que usted un día viene y dice, aquí yo soy un escogido de Dios, o como usan algunos el término, soy un predestinado. No, usted la única forma que tiene de ser salvo es si usted es lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Él es la autoridad. En el nombre de Él, hermano, está el poder. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y de paso le digo, no dice Jesús, dice Señor Jesús. Ese para todos esos que hablan de Jesús, Jesús, Jesús. El de la Biblia es Señor Jesús. Quiero que note eso. Porque esa gente habla de otro Jesús. El de la Biblia es el Señor Jesús. Y dice aquí, hermano, dice ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. No es una religión que lo declara salvo. No es ahí un predicador que lo invitó a venir al altar y le dijo, usted es salvo. No, es en el nombre del Señor Jesús. Es Él el que hace la obra. Es Él el que produce la salvación. Es Él el que produce el perdón. El que es el autor de la vida. Y ahora el verso 12. Porque quiero que cotejemos nuestra vida hoy aquí, en este lugar. Frente a los textos anteriores. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque algunos dicen, ya fui salvo ahora, ya soy hijo de Dios, ya tengo vida eterna, mis pecados fueron lavados. Y algunos vienen y me interrogan y me dicen, predicador, ¿de verdad, no? Mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, así la Biblia dice, nos lavó todos nuestros pecados. Y dice, bueno, y ahora voy a vivir mi vida. Y entonces la Biblia le advierte, le dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Cuando Cristo te salvó, te libertó del pecado, te libertó del diablo, te libertó del fuego eterno del infierno, pero no te llamó al libertinaje. Disfruta la libertad en Cristo, pero todo te es lícito, eres libre, pero no todo te conviene. Y ahora le vuelve a agregar, esto no es la única vez que dice Pablo, él lo vuelve a repetir en otros pasajes, ¿no? Y él le dice, todo me es lícito, pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
En otra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, en otro pasaje dice, mas no todo me edifica. Es decir, que todo no es de ayuda a mi alma, de alimento a mi alma. Todo me es lícito, soy libre para hacer lo que quiero, pero que no caiga en el terreno del libertinaje, en el terreno de los deleites temporales del pecado, como habla Hebreos capítulo 11 del 23 en adelante. Porque ese pecado que hoy le da un deleite, mañana le trae la ruina. El pecado que hoy le trae un deleite, mañana se desplomará el castigo de Dios sobre su vida. A veces nosotros andamos en terreno resbaladizo, y tenemos que ser cuidadosos. El salmista decía en el 73, dice, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Y a veces usted ve los impíos, que andan haciendo cosas malas, sin embargo todo le va bien. Y usted dice, quiero ser como el impío. Y sus pies están ahí por resbalar. Dice, cuidado, dice la Biblia, todo te es lícito, no todo te conviene. Si Dios me sacó de esas clases de pecado que mencionó en los versículos anteriores, y de otros pecados horrendos que no aparecen en esa lista, pero de los cuales yo era un practicante y participante, un militante activo de algunos pecados. Si Dios me salvó de eso, ¿por qué voy a volver a esa vida? No me conviene, no me conviene. Yo ya sé lo que uno se siente cuando está sucio, cuando uno se siente inmundo en el cuerpo, cuando uno se siente con una mente que es inmunda, y uno no puede dormir, y uno no puede andar tranquilo, anda ansioso, anda nervioso, porque está haciendo cosas que sabe que están mal. Dice Pablo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. En un lenguaje juvenil, hay que ponerse las pilas, hermano, y hacer bien las cosas delante de Dios. Hay que hacer bien las cosas delante de Dios. Porque quiero recordar en esta mañana que Él nos sacó del borde del abismo. Cuando nuestra vida estaba por desplomarse y perderse para siempre, Cristo vino y nos rescató, nos sacó del borde del abismo. Vivamos agradecidos al Señor, vivamos para aquel que nos salvó, vivamos para aquel que nos rescató. Les dije que era el último, pero les voy a dar una chapita más. Si busca ahí, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 14. Ahí está, en ese pasaje. Este sí es el fin de nuestro mensaje. 2 Corintios, el capítulo 5, verso 14. Dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dos cosas, hermano. Una del verso 14, dice el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe quiere decir que nos impulsa. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos lleva hacia adelante. Eso es lo que hace el amor de Cristo. Nos moviliza, nos pone en acción, nos empuja, nos impulsa, nos lleva adelante. No olvide de eso. Para los que andan ahí decaídos, para los que andan deprimidos, para los que andan siempre con sentimientos de derrota, mire a Cristo, mire su amor, porque ese amor nos constriñe, nos empuja, nos lleva adelante, nos lleva a la victoria. Y dice que si uno murió por todos, Él fue, murió por todos nosotros. Y dice ahora el verso 15, esto es lo que quiero rescatar. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, eso es lo que Dios espera, que no vivamos para nosotros, que no estemos a la búsqueda de los antiguos pecados, ni andemos con intenciones de experimentar nuevos pecados en nuestra vida. Si Él murió por nosotros, ya no vivamos para nosotros, vivamos para Él, que no solo murió, sino, dice el texto, que resucitó. Y esa palabra abre todo un terreno de esperanza para nosotros, porque Él dijo que donde Él está, nosotros también estaremos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por siempre con el Señor, siempre con el Señor, siempre con el Señor. Ya no vivamos para nosotros. No tiene sentido eso.
El logro mayor del ser humano es poder vivir para Cristo. Y nos abrimos pasos en la batalla y nos abrimos pasos derrotando tentaciones y dejándolas de un lado a otro y vivir para Cristo y vivir para Cristo. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Eso era todo, ese era su sentimiento, es lo que la tenía bien clara. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo. Ese puede ser nuestro lema, de vivir para aquel que un día nos sacó, nos rescató del borde del abismo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y por esa misericordia inmensa que mostraste por la gente de Corinto, aquellos que alcanzaste con tu gracia salvadora y pasaron a ser tus hijos. Y también nuestra vida, que se parece mucho en algunos pecados, Señor. Tú también nos rescataste del fondo del abismo. Obra en nuestra vida, que tu palabra hoy, Señor, nos lleve a tomar decisiones que produzcan un cambio que te glorifique a ti. Y nosotros, que tenemos grabado en nuestra memoria y en nuestra experiencia de vida, que hemos sido lavados, santificados, justificados, necesitamos vivir enteramente para ti. Ayúdanos en esta batalla, Dios. Danos la victoria y que tu mirada nos encuentre siempre sirviéndote con fidelidad. Oramos en esta mañana en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y aquí está hermano Josué. Él nos va a estar ahora dirigiendo en los cánticos. Y hermanos, el tema de esta mañana tiene que hacernos tomar decisiones importantes en nuestra vida, que glorifiquen al Señor y que traigan bendición a nuestra alma. Hermano Josué.